la humillación que cambió su vida. Una historia de dignidad y justicia y el hallazgo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María Elena Rodríguez ya estaba preparando su puesto de frutas y verduras en el mercado callejero de East Los Ángeles. A sus 25 años, había heredado este pequeño negocio de su abuela, y aunque las ganancias apenas le alcanzaban para pagar el alquiler de su diminuto apartamento, era todo lo que conocía. «Buenos días, doña Carmen», saludó a la señora del puesto de flores vecino, mientras acomodaba las cajas de tomates que había comprado al amanecer en el mercado mayorista. «Buenos días, mija. ¿Cómo está tu mamá?», preguntó la mujer mayor, notando las ojeras marcadas en el rostro de María Elena. «Mejor, gracias a Dios. Los medicamentos están ayudando, pero», su voz se quebró ligeramente, «son muy caros». María Elena llevaba meses trabajando dobles turnos, vendiendo durante el día en el mercado y limpiando oficinas durante la noche, tratando de reunir el dinero suficiente para el tratamiento de diabetes de su madre. Su padre había regresado a México años atrás, dejándolas solas en un país que prometía oportunidades pero que para ellas había significado principalmente lucha y sacrificio. Mientras organizaba las verduras, algo brillante en el suelo llamó su atención. Entre la basura y las hojas secas que el viento había arrastrado hasta su puesto, vio un pequeño objeto que destellaba bajo la luz matutina. Se agachó y lo recogió con cuidado. Era una pulsera de oro blanco con diamantes, increíblemente elegante y obviamente muy costosa. Los diamantes capturaban la luz del sol creando pequeños arcoíris en sus manos trabajadas y callosas. «Dios mío», murmuró, girando la joya entre sus dedos. María Elena miró a su alrededor, esperando ver a alguien buscando desesperadamente algo perdido, pero las calles estaban relativamente vacías. Solo algunos madrugadores caminaban hacia las paradas de autobús, perdidos en sus propios mundos. Su primer instinto fue quedársela. Con esa pulsera podría pagar meses de medicamentos para su madre, quizás incluso permitirse dejar el trabajo nocturno. Pero la voz de su abuela resonó en su mente: «Mija, la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Lo que no es nuestro, no es nuestro». Durante toda la mañana, la pulsera permaneció en su bolsillo como un peso constante. Cada vez que tocaba las monedas que había ganado vendiendo, sentía también el frío metal de los diamantes. Varios clientes regulares notaron su distracción. «¿Estás bien, María Elena? ¿Te ves preocupada?», le preguntó el señor Martínez, un albañil que compraba frutas todos los días antes del trabajo. «Sí, don Martínez, solo, tengo muchas cosas en la mente». Al mediodía, cuando el calor de Los Ángeles se había vuelto sofocante y las ventas habían disminuido, María Elena tomó una decisión. Cerró su puesto temprano, algo que nunca hacía porque cada venta perdida significaba menos dinero para los gastos del día. Se dirigió al centro comercial Beverly Center, un lugar donde nunca había puesto un pie pero que sabía era frecuentado por gente adinerada. Después de preguntar a varios empleados de seguridad, le dijeron que había una joyería muy exclusiva llamada Diamond Dynasty en el piso superior. Mientras subía en el elevador, María Elena se miró en el espejo. Su ropa sencilla, sus zapatos gastados y sus manos manchadas de tierra contrastaban dramáticamente con el ambiente lujoso del centro comercial. Se sintió como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. «Tal vez la persona que perdió esto venga a buscarla aquí», se dijo a sí misma, aferrándose a la pulsera en su bolsillo. No tenía idea de que esta decisión, nacida de su profundo sentido de la honestidad, la llevaría a una experiencia que cambiaría su vida para siempre. La llegada a Diamond Dynasty, las puertas de cristal de Diamond Dynasty se abrieron automáticamente, revelando un mundo de elegancia que María Elena nunca había imaginado. El suelo de mármol blanco reflejaba las luces de los candelabros de cristal, y las vitrinas exhibían joyas que parecían valer más de lo que ella ganaría en toda su vida. Un guardia de seguridad, un hombre fornido vestido de traje negro, la observó desde el momento en que entró. Sus ojos la siguieron mientras ella se acercaba tímidamente al mostrador principal, claramente fuera de lugar en aquel ambiente refinado. «Buenos días», dijo María Elena en inglés con su marcado acento, dirigiéndose a una joven empleada rubia que la miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Encontré algo que creo que pertenece a alguien que compra aquí». La empleada, cuya placa identificaba como Ashley, la miró de arriba abajo antes de responder con una sonrisa forzada. «¿Encontraste algo? ¿Qué tipo de cosa?» «Una pulsera. Con diamantes». María Elena sacó cuidadosamente la joya de su bolsillo.
El efecto fue inmediato. Ashley y 2 empleados más se acercaron, y María Elena pudo ver el reconocimiento en sus ojos. Claramente, conocían esa pieza. Oh, sí, esta pulsera. Ashley la tomó de las manos de María Elena sin ceremonia. La señora Wellington la perdió hace 2 días. Estaba muy angustiada. Me alegra saber que llegará a su dueña, respondió María Elena con una sonrisa genuina. ¿Podrían decirle que la encontré cerca del mercado en Istla? Por si quiere, no sé, tal vez dar las gracias o algo así. La sonrisa de Ashley se volvió aún más artificial. Por supuesto. Nos aseguraremos de que reciba tu mensaje. Algo en el tono de la empleada hizo que María Elena se sintiera incómoda, pero decidió ignorar la sensación. Había hecho lo correcto, y eso era lo importante. Bueno, entonces me voy. Que tengan buen día. Se dirigía hacia la salida cuando escuchó risas ahogadas detrás de ella. Se volvió y vio a Ashley hablando con otros 2 empleados, una mujer mayor llamada Margaret y un joven llamado Brad. No pudo escuchar exactamente lo que decían, pero las palabras mexicana, mercado y ingenua llegaron claramente a sus oídos. El corazón de María Elena se aceleró. Se acercó de nuevo al mostrador. Disculpen, ¿dijeron algo sobre mí? Ashley adoptó una expresión de inocencia exagerada. Oh, no, para nada. Solo comentábamos lo interesante que es que hayas encontrado esta pulsera tan lejos de aquí. ¿Interesante? María Elena sintió que el rubor subía por su cuello. Margaret, la empleada mayor, se acercó con una sonrisa condescendiente. Querida, entendemos que las cosas pueden ser difíciles para gente como tú. Pero aquí manejamos joyas muy exclusivas. Nuestros clientes son personas de cierto estatus. ¿Y gente como yo? Las palabras salieron más fuertes de lo que María Elena había pretendido. Bueno, sí. Brad se unió a la conversación con una sonrisa desagradable. No es que esté mal, por supuesto. Pero es poco probable que una vendedora de frutas tenga contacto legítimo con nuestras piezas. El aire se sentía espeso. María Elena se dio cuenta de que no solo estaban cuestionando cómo había obtenido la pulsera, sino que estaban insinuando algo mucho peor. Esperen un momento, dijo, su voz temblando ligeramente por la indignación. ¿Me están acusando de haberla robado? Y nadie está acusando a nadie, respondió Ashley con falsa calma. Pero debemos ser muy cuidadosos. Esta pulsera vale más de 50,000 pesos dólares. La cifra golpeó a María Elena como un puñetazo. 50,000 dólares. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Yo solo la encontré. En el suelo, cerca de mi puesto. Pensé que era lo correcto traerla aquí. Por supuesto que sí, dijo Margaret con un tono que claramente indicaba que no le creía ni una palabra. ¿Y no se te ocurrió quedártela? Digo, con tus circunstancias económicas. La humillación comenzó a transformarse en ira. María Elena se irguió, recordando las palabras de su abuela sobre la dignidad. Señora, puede que no tenga mucho dinero, pero tengo principios. Algo que aparentemente ustedes no entienden. La atmósfera en la tienda se tensó considerablemente. El guardia de seguridad se acercó un paso más, y María Elena se dio cuenta de que la situación estaba escalando rápidamente hacia algo mucho peor de lo que había imaginado. Capítulo 3. La humillación. El ambiente en Diamond Dynasty se volvió tóxico. Margaret hizo una seña casi imperceptible al guardia de seguridad, quien se posicionó estratégicamente entre María Elena y la salida. Y mira, querida, dijo Margaret con un tono paternalista que hizo que María Elena sintiera náuseas, sabemos que las cosas pueden ser muy difíciles para tu gente. La tentación debe ser enorme cuando ves algo tan valioso. ¿Y mi gente? María Elena sintió que la sangre le hervía. ¿De qué está hablando? Brad se acercó, claramente disfrutando del espectáculo. Oh vamos, no te hagas la inocente. Una mexicana que vende frutas en el mercado encuentra casualmente una pulsera de 50,000 pesos dólares y decide devolverla por pura bondad. ¿En serio esperás que nos tragamos esa historia? Soy estadounidense, respondió María Elena con voz firme. Nací en este país, igual que ustedes. Ashley soltó una risa desagradable. Sí, claro. Y yo soy la reina de Inglaterra.
Se nota tu acento a kilómetros. El acento no determina la nacionalidad. María Elena estaba luchando por mantener la calma. Además, eso no tiene nada que ver con por qué estoy aquí. Margaret se acercó más, invadiendo el espacio personal de María Elena. ¿Sabes qué creo? Creo que viste a la señora Wellington salir de la tienda, la seguiste, y cuando se le cayó la pulsera, la recogiste. Pero te asustaste cuando te diste cuenta de que había cámaras de seguridad por todas partes, así que decidiste traerla de vuelta inventando esta historia ridícula. Eso es completamente falso. María Elena sentía que las lágrimas de frustración comenzaban a formar en sus ojos, pero se negó a llorar frente a estas personas. Nunca había estado en este lugar antes de hoy. El guardia de seguridad, cuya placa lo identificaba como Jim, se acercó aún más. Señorita, creo que sería mejor si cooperara. Podemos revisar las cámaras de seguridad, pero si resulta que no está diciendo la verdad. Revisen las malditas cámaras. Explotó María Elena. Ahí van a ver que nunca estuve aquí antes. Varios clientes que habían entrado a la tienda se detuvieron a observar la escena. Una pareja mayor, elegantemente vestida, murmuró algo entre ellos antes de salir rápidamente. Una mujer joven con bolsas de compras caras sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. Margaret notó la atención que estaban atrayendo y bajó la voz, pero sus palabras fueron aún más venenosas. Escúchame bien, niña. Esta no es una tienda de segunda mano en tu barrio. Aquí atendemos a la élite de Los Ángeles. Gente que no se mezcla con tu tipo de personas. ¿Y mi tipo de personas? María Elena ya no podía contener su indignación. ¿Se refiere a personas honestas? ¿A personas que trabajan duro para sobrevivir? Brad se rió abiertamente. Se refiere a personas que no pertenecen aquí. Mira tu ropa, mira tus manos. Es obvio que vienes del mercado. Hueles a verduras. La humillación golpeó a María Elena como una bofetada física. Se miró las manos, efectivamente manchadas por el trabajo honesto de toda una vida, y sintió una vergüenza profunda mezclada con una ira justificada. Ashley se sumó al ataque. Honestamente, no sé cómo pasaste el control de seguridad. Este lugar tiene ciertos estándares. Jim, el guardia, se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Dejar que ellos manejen esta situación. El corazón de María Elena se saltó un latido. La amenaza de la policía, especialmente siendo latina en una situación donde ya la habían acusado prácticamente de robo, era aterradora. Y no han entendido nada, dijo con voz quebrada pero firme. Yo encontré esa pulsera. Pude haberla vendido, pude haber pagado los medicamentos de mi madre enferma, pero elegí hacer lo correcto. Y ustedes me están tratando como si fuera una criminal. Margaret cruzó los brazos. Bueno, si realmente la encontraste, entonces no te debería importar que llamemos a la policía para verificar tu historia. María Elena se dio cuenta de que estaba en una trampa sin salida. Sin importar lo que dijera o hiciera, estas personas ya habían decidido quién era ella basándose únicamente en su apariencia y origen. ¿Saben qué?, dijo finalmente, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con el trato que estaba recibiendo, llamen a quien quieran. Mi conciencia está limpia. Pero en el fondo de su corazón, María Elena sabía que algo se había roto irreparablemente en ese momento. La fe en que hacer lo correcto sería reconocido y valorado se había hecho pedazos en el suelo de mármol de Diamond Dynasty. Lo que no sabía era que alguien muy importante había estado observando toda la escena desde las cámaras de seguridad de su oficina privada, y que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. El testigo silencioso. 3 pisos arriba de la humillante escena que se desarrollaba en Diamond Dynasty. Alexander James Montgomery III observaba todo desde su oficina ejecutiva a través de las cámaras de seguridad de alta definición que monitoreaban cada rincón de su imperio joyero. A los 42 años, Alexander había heredado Diamond Dynasty de su padre. Pero había sido su visión y trabajo duro lo que había transformado la empresa familiar en una de las cadenas de joyerías más prestigiosas de la costa oeste. Alto, de cabello castaño con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, y ojos azules intensos que habían intimidado a más de un competidor en salas de juntas. Alexander era conocido tanto por su éxito empresarial como por su carácter exigente. Pero lo que sus empleados no sabían era que Alexander había crecido en circunstancias muy diferentes a las que aparentaba.
Su abuelo había sido un inmigrante irlandés que trabajó en las minas de carbón antes de ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña tienda de empeño. Su padre había construido sobre esa base, y Alexander había llevado la empresa a las alturas actuales. Nunca había olvidado sus raíces humildes, aunque pocos lo sabían. Esa tarde, había estado revisando los informes de ventas cuando su asistente personal, Jennifer, le había informado sobre una situación inusual en la tienda principal. Señor Montgomery, hay una joven hispana en la planta baja que dice haber encontrado la pulsera Cartier de la señora Wellington. Los empleados parecen escépticos. Alexander había decidido observar por curiosidad más que por preocupación. Las devoluciones y situaciones extrañas no eran infrecuentes en el negocio de las joyas de lujo. Pero lo que vio en los monitores lo dejó paralizado de indignación. Observó cómo María Elena, claramente nerviosa pero decidida, entregaba la pulsera con una sonrisa genuina. Vio la transformación inmediata en las caras de sus empleados cuando reconocieron la pieza. Y entonces comenzó a presenciar algo que lo llenó de una furia fría y controlada, la humillación sistemática de una mujer que había hecho exactamente lo correcto. Alexander conocía esa pulsera. La señora Wellington, una de sus clientas más importantes, había venido personalmente 2 días antes, angustiada por su pérdida. Había ofrecido una recompensa de $10,000 a quien la encontrara. La pulsera valía efectivamente $52,000, y era una pieza única diseñada exclusivamente para ella. Mientras observaba, Alexander sintió que la sangre le hervía. Vio como Margaret, una empleada que él mismo había contratado 5 años atrás por su experiencia con clientela exclusiva, trataba a María Elena como si fuera menos que humana. Escuchó cada palabra venenosa, cada insinuación racista, cada comentario clasista que salía de las bocas de personas que representaban su empresa. «Esto es inaceptable», murmuró para sí mismo, apretando los puños. Jennifer, que había estado organizando papeles cerca de su escritorio, se acercó. «Señor, ¿hay algún problema?». Alexander se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con una intensidad que Jennifer había aprendido a reconocer como señal de tormenta. «Jennifer, quiero que bajes inmediatamente a la planta baja y traigas a esa joven a mi oficina». «Discretamente. Y diles a Margaret, Ashley y Brad que los quiero ver en la sala de conferencias en 10 minutos». «¿Debo decirles el motivo, señor?». No. Solo diles que es urgente». Mientras Jennifer salía apresurada, Alexander continuó observando las cámaras. Vio cómo María Elena mantenía su dignidad a pesar de los ataques, cómo se erguía cuando la insultaban, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. En sus años como empresario, había conocido a muchas personas, y había desarrollado un instinto agudo para reconocer el carácter genuino. Esta joven tenía algo que muchos de sus empleados y clientes carecían: integridad real. También notó algo más en las cámaras. Una joven cliente había estado grabando discretamente la interacción con su teléfono. Alexander hizo una nota mental para contactar con seguridad y obtener esa grabación también. Su intercomunicador sonó. «Señor Montgomery, la joven está en camino». «¿Cómo debo manejar la situación abajo?». «Diles a los empleados que el asunto está siendo manejado por administración superior y que deben volver a sus labores normales». «Y Jennifer, quiero que revises el expediente personal de Margaret Hayes, Ashley Chen y Brad Morrison. Necesito toda la información sobre sus contrataciones, evaluaciones y cualquier queja previa». «De entendido, señor». Alexander se levantó de su escritorio de caoba y caminó hacia la ventana que daba vista al bullicioso centro de Los Ángeles. Abajo, la ciudad se extendía en todas direcciones, llena de personas de todos los orígenes trabajando duro para salir adelante. Personas como la joven que había sido humillada en su tienda. Su empresa había sido construida sobre principios de excelencia y respeto. Su padre siempre le había dicho: «Alexander, nunca olvides que detrás de cada joya hay una historia humana. Respeta esas historias». Hoy, sus empleados habían fallado miserablemente en honrar esos principios. Escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante». Jennifer entró acompañada de María Elena, quien se veía claramente confundida y aún molesta por lo que había experimentado abajo. «Señorita», Alexander se dio cuenta de que no sabía su nombre. «Rodríguez», respondió María Elena con cautela. «María Elena Rodríguez». «Señorita Rodríguez, soy Alexander Montgomery, el dueño de Diamond Dynasty. Tenemos mucho de qué hablar».
El encuentro con el CEO. María Elena se quedó paralizada en la entrada de la oficina más lujosa que había visto en su vida. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, obras de arte que parecían pertenecer a un museo, y ventanales que ofrecían una vista espectacular de Los Ángeles. Pero lo que más la impactó fue la presencia del hombre que se encontraba de pie frente al ventanal. Alexander Montgomery se volvió lentamente, y María Elena pudo ver la intensidad en sus ojos azules. No era exactamente lo que había esperado del dueño de una empresa de joyas de lujo. Había algo en su postura, en la manera en que la miraba, que le hizo pensar que tal vez no todos los ricos eran como los empleados que acababa de encontrar abajo. Señorita Rodríguez, por favor, tome asiento, dijo Alexander, gesticulando hacia una silla de cuero frente a su escritorio. María Elena dudó por un momento, aún procesando lo que estaba sucediendo. ¿Estoy en problemas? Porque le juro que yo no robé nada. Encontré esa pulsera cerca de mi puesto y pensé que era lo correcto. Señorita Rodríguez, Alexander la interrumpió suavemente, usted no está en problemas. De hecho, soy yo quien debe disculparse con usted. La confusión en el rostro de María Elena era evidente. Se sentó cautelosamente en la silla, sus manos trabajadas contrastando con el cuero fino del mueble. Alexander tomó asiento detrás de su escritorio, pero inmediatamente se dio cuenta de que la posición creaba una barrera innecesaria. Se levantó y se sentó en la silla al lado de María Elena. Señorita Rodríguez, yo observé todo lo que pasó abajo a través de las cámaras de seguridad. Vi cómo mis empleados la trataron, y quiero que sepa que estoy profundamente avergonzado y furioso por su comportamiento. María Elena parpadeó, sin procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Usted vio todo? Cada palabra, cada gesto, cada momento de esa humillación inexcusable, Alexander se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella. Y quiero comenzar ofreciéndole la disculpa más sincera. Lo que pasó ahí abajo no representa los valores de esta empresa, y ciertamente no representa mis valores personales. Las lágrimas que María Elena había contenido durante toda la experiencia finalmente comenzaron a brotar. Yo solo quería hacer lo correcto, susurró. Mi abuela siempre me enseñó que lo que no es nuestro, no es nuestro. Pero ellos me trataron como si fuera. Como si fuera menos que humana, completó Alexander. Y eso es exactamente lo que no debería haber pasado nunca en mi tienda. Alexander se levantó y caminó hacia un pequeño refrigerador en una esquina de la oficina, sacó una botella de agua y se la ofreció a María Elena. ¿Puede contarme exactamente cómo encontró la pulsera? María Elena aceptó el agua con gratitud y comenzó a relatar toda la historia, cómo había encontrado la pulsera esa mañana, cómo había luchado internamente con la tentación de quedársela para ayudar a su madre enferma. Y cómo finalmente había decidido que devolver la joya era lo único correcto que podía hacer. Alexander escuchó cada palabra en silencio, pero María Elena pudo ver cómo su expresión se endurecía cada vez más, no hacia ella, sino hacia la situación. Señorita Rodríguez, ¿sabe usted cuánto vale esa pulsera? Sus empleados me dijeron que $50,000, respondió María Elena, su voz apenas un susurro. 52,000, para ser exactos. Y usted, teniendo todas las razones del mundo para quedársela, eligió devolverla. ¿Se da cuenta de lo extraordinario que es eso? María Elena se encogió de hombros. Y no se sentía extraordinario. Se sentía como lo correcto. Alexander se quedó en silencio por un momento, estudiando a la joven frente a él. En sus años como empresario, había conocido políticos, celebridades, y empresarios multimillonarios. Pero pocas veces había encontrado la clase de integridad genuina que irradiaba de María Elena Rodríguez. ¿Puedo preguntarle sobre su madre? Mencionó que está enferma. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas nuevamente. Tiene diabetes. Los medicamentos son muy caros, y nuestro seguro médico no cubre todo. Trabajo 2 empleos tratando de ayudarla, pero, su voz se quebró, a veces siento que no es suficiente. Alexander sintió un nudo en la garganta. Recordó cuando su propio padre había luchado contra el cáncer años atrás, y como incluso con todos sus recursos, había sido una batalla difícil. No podía imaginar enfrentar esa situación sin medios económicos. Señorita Rodríguez, la señora Wellington, la dueña de la pulsera, había ofrecido una recompensa de $10,000 por su devolución. Los ojos de María Elena se abrieron enormemente. ¿$10,000? Sí.
Y ese dinero le pertenece a usted legítimamente. Pero eso no es todo. Alexander se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando un folder. Después de lo que presenció hoy, y después de conocer su carácter, me gustaría hacerle una propuesta. María Elena lo miró con curiosidad mezclada con cautela. ¿Qué tipo de propuesta? Alexander regresó a sentarse junto a ella. Me gustaría ofrecerle un trabajo aquí, en Diamond Dynasty. No en el piso de ventas, sino en mi equipo de administración. Alguien con su integridad y valores es exactamente lo que necesita esta empresa. La propuesta dejó a María Elena completamente sin palabras. Se quedó mirando a Alexander como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Yo no entiendo. No tengo experiencia en joyería, no tengo educación universitaria, no sé nada sobre. Señorita Rodríguez, la interrumpió Alexander, la integridad no se enseña en las universidades. La compasión no se aprende en los libros de texto. Y la fortaleza de carácter que usted demostró hoy no se encuentra fácilmente en ningún currículum. Alexander se puso de pie y se dirigió hacia el ventanal. Construí esta empresa sobre la creencia de que detrás de cada joya hay una historia humana. Hoy, mis empleados olvidaron eso completamente. Pero usted me recordó por qué comencé este negocio en primer lugar. Se volvió hacia María Elena, quien aún procesaba todo lo que estaba sucediendo. No necesito que me responda ahora. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. Pero quiero que sepa que hay personas en este mundo que reconocen y valoran la clase de persona que usted es. Por primera vez en todo el día, María Elena sonrió genuinamente. Señor Montgomery, no sé qué decir. No diga nada todavía. Pero hay algo más que necesito hacer antes de que se vaya. Alexander caminó hacia su intercomunicador. Jennifer, ¿están Margaret, Ashley y Brad en la sala de conferencias? Sí, señor. Han estado esperando durante 20 minutos. Perfecto. Señorita Rodríguez, ¿le importaría acompañarme? Creo que mis empleados le deben algunas disculpas. Y yo tengo algunas cosas que decirles, la confrontación. La sala de conferencias de Diamond Dynasty era un espacio intimidante diseñado para impresionar. Una mesa de caoba pulida dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas de cuero negro. Las paredes estaban decoradas con fotografías de las joyas más famosas que había vendido la empresa a lo largo de los años, y un ventanal ofrecía otra vista espectacular de la ciudad. Margaret, Ashley y Brad estaban sentados en un lado de la mesa, claramente nerviosos. Habían estado esperando durante 25 minutos, especulando sobre por qué el CEO quería verlos tan urgentemente. Ninguno de ellos había conectado la situación con el incidente de la planta baja.